Saludos, una vez más, pues estamos en virtud del cumplimiento con las evaluaciones asignadas por nuestra profesora de Introducción a la Investigación, Magíster Ruth Flores, de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, en la especialización de docencia universitaria. Pues en esta oportunidad le traemos un bosquejo acerca de la estructura formal de una monografía, tomando en cuenta la monografía como ese trabajo escrito, más que todo de índole pues académico, pero pues que trata un tema único y delimitado, haciendo que se debe realizar una investigación profunda sobre el tema y de forma tal que se basa sobre estudios y análisis tanto de libros, de artículos científicos, de revistas, pues base de datos como tal o información de diversas fuentes bibliográficas. Es por ello que es necesario que tomemos en cuenta que una monografía siempre lleva ese análisis, esa investigación exhaustiva del tema en específico y de una forma también lógica. Debe ser estructurado, es decir, que el cuerpo de la monografía debe llevarse o formarse de una forma que tenga una consecuencia, no saltar de un tema a otro tema, ¿ok? Sin embargo, teniendo esto en cuenta, debemos, para aportar una visión detallada, pues que la monografía no solamente podemos hablar de un solo tipo. Entonces, veamos cómo realmente existen principalmente conocidos 3 tipos de monografía. En esta oportunidad pues tenemos monografía, como lo indica allí la lámina, de investigación, ¿okay? Monografía de compilación y monografía de análisis de experiencia, ¿okay? Cada una con sus detalles específicos y que vamos pues ya a continuación a verlas. En la primera, que es la monografía de investigación, pues se dice que se asemeja un poco a lo que son proyectos científicos, ¿okay? A la investigación científica. En esta pues no se suele hablar de temas antiguos o ya pasados, más bien es sobre temas innovadores, ¿okay? Siempre busca investigar pues temas nuevos. En la monografía de compilación, pues muy bien como su nombre ya lo indica, dicen que es un poco complicada en el sentido de que debe ir recopilando en diversas fuentes bibliográficas pues toda la información que requiere para desarrollar su tema, pero de forma de análisis críticos de los diversos autores que ya han escrito sobre dicho tema. Es decir, pues que debe detallar y analizar fuentes bibliográficas o referencias y compilarlas, por supuesto las mejores, y verificarlas, ¿ok? Al verificarlas, pues las puede tener como contenido en su proyecto, su trabajo pues monográfico. La siguiente pues que ya hablamos es la monografía de análisis. En la monografía de análisis, pues de análisis de experiencia, acá nos habla que es muchas posturas nos dicen que es la más interesante, debido a que no solo se lleva a cabo mediante prácticas, sino que también se debe tener la temática de la investigación, porque clara, pero incorporarse a esa práctica, y muchas veces es práctica y error, pero lo que suele dar los resultados pues a esa monografía es justamente la experiencia, ¿ok? Ese análisis de esa experiencia pues vivida. Pues una vez conocida toda esta información, es necesario, es menester que nos adentremos pues aún más a lo que nos concierne la temática en sí, que sería pues la estructura formal de una monografía, y esto también tomando como consideración a lo que nos habla pues un autor ciertamente, y de acuerdo a lo que dice pues Rivas 2023, y también las normas, una guía de las normas APA, la cual también se hace la búsqueda vía web, y también se señala pues como referencia bibliográfica en nuestro trabajo de este bosquejo. Pues de acuerdo a ello,
vamos a presentar la estructura formal de la monografía a continuación. Muy buenos días. Siguiendo con este orden de ideas, tenemos una portada o una página de presentación. La portada de una monografía debe llevar el siguiente orden: título, nombre del autor, nombre del asesor o profesor, tipo de proyecto, si es una tesis o es una monografía, institución, materia, ciudad donde se va a realizar y año en que se realiza. Posterior a esto tenemos una dedicatoria o agradecimiento, es opcional. Si desea puede agregar una página de agradecimiento. En esta suele poner una mención de agradecimiento a las personas o instituciones que hayan ayudado para la recolección de datos de tu monografía. Luego tenemos también un prólogo. Este es el primer acercamiento al contenido del escritor. Si de algo se caracteriza una monografía es por incluir una página dominada prólogo. En dicha sección se describe el dato o los motivos por los cuales el autor del proyecto decide realizar esa investigación. Y por último, y no menos importante, tenemos el índice o tabla de contenido. Esta sí es obligatoria. Anexar una tabla de contenido, ya que le permite al lector encontrar las partes como títulos, subtítulos, secciones, capítulos, y también es importante incluir la información en orden, sin excluir ningún tipo de título. Gracias. Estaremos hablando un poco más sobre lo que es la elaboración, la estructura de la monografía. En este caso, mi persona va a hablar sobre la introducción. La introducción es la puerta de entrada al tema. Su propósito es contextualizar al lector, presentar el problema o tema central y explicar por qué es relevante. Debe ser clara, concisa y atractiva. Hay ciertos elementos que debe incluir esta introducción y es tema general y específico. ¿De qué trata la monografía? La justificación, porque es importante abordar este tema, objetivo que busca con este trabajo. Puede ser generales y específico. Hipótesis o preguntas de investigación, si aplica. Metodología, breve mención del enfoque o método utilizado, documental, experimental, entre otros. Estructura del trabajo. Opcionalmente puede anticipar cómo está organizado el contenido. También tenemos seguidamente el desarrollo. El desarrollo es el cuerpo principal del trabajo. Aquí se expone, analiza y argumenta el contenido del tema sustentado. Es en fuente confiable. Debe estar bien organizado y redactado con coherencia. Características clave que debe tener esto es organización por capítulos, secciones, cada uno aborda un subtema o aspecto del tema principal, profundiza y analiza, no solo se describe hechos, también se interpreta y relacionan. Muy importante también el uso de fuentes, se citan autores, teorías, datos y ejemplos que respalden lo que se dice. También es importante los conectores lógicos para mantener la fluidez entre párrafos y secciones. Hay unos consejos que es importante mencionar, que se comienza cada sección con una idea principal, usa subtítulos para dividir contenido, el contenido que se quiera lograr, el contenido con que se realice la monografía. Incluye también gráficos, tablas o esquemas que nos ayude, una breve explicación. Algo muy importante también, evitar opiniones sin fundamentos.
Gracias. Una vez abordado pues el segmento del cuerpo del trabajo o como tal pues del desarrollo y explicado el orden que debe estar pues estructurado, es bueno, es conveniente pues continuar, y de por sí ahora viene de la parte de las conclusiones. Entonces, de por sí, pues las conclusiones debemos tener claro que es la recopilación de los principales puntos, ¿ok?, que fueron abordados en el trabajo. En este sentido, pues esto debe dar respuesta a las interrogantes que se plantearon en un principio, desde la introducción. Es decir, un qué, un cómo y un por qué. También, pues este segmento presenta soluciones, por supuesto, en el mismo análisis va a presentar pues las soluciones de acuerdo a también a la metodología empleada, los datos recopilados. Y una de las cosas que se deriva pues de este análisis realizado es de cierta forma que le brinda al autor en sí una respuesta a un interrogante, que ya sería pues de carácter de interés personal y también pues por supuesto académico, y ese día valió la pena realizar la monografía. Pues una vez hechas todas estas conclusiones, nos daremos cuenta, o la persona que está haciendo el estudio se dará cuenta si realmente logró llegar hasta el punto de que sintiese pues que valiese la pena la realización del mismo. ¿Ok? Seguidamente, pues como tal, la estructura de la monografía también puede conllevar algo que llamamos apéndices. Esos son anexos, tablas, gráficos, figuras. Todo eso va a sustentar, va a respaldar como una zona final, ¿verdad? Una página única al final, donde se agrega pues todo lo que complementa esa investigación. ¿Por qué? Porque allí se va a reflejar de una forma pues plasmada, gráfica, todo lo que se llevó a cabo pues en esta investigación, de ser el caso que se deba usar. Ok. Por supuesto, continuamos con lo que sería ya la última parte, el último segmento, que es como tal la bibliografía, referencias o fuentes bibliográficas, pues de vital importancia. Eso lo sabemos todo, porque todo buen trabajo debe llevarlo. Si no, imagínense cómo podemos tener un sustento, cómo podemos verificar la información que allí está contemplada. Entonces, de por sí también se recomienda que se debe organizar de forma alfabética, y que por supuesto cada fuente pues debe tener cada información, una formación completa en la fuente, y debe haber sido pues anteriormente ya revisada y verificada. ¿Okay? Hay muchas recomendaciones para la realización pues, de una monografía. También en cuanto a la hora de diseñarla, se debe pues, buscar un tema que realmente nos atraiga pues, nuestra atención. Entonces también todo trabajo investigativo pues, da la expansión y la profundidad del contenido, pero eso también va a depender de los requerimientos específicos o de la tarea que pueda tener pues el autor. Y es por ello que deben emplearse todos los recursos que enriquezcan la presentación y los datos del análisis del tema. ¿Ok? Bueno, para finalizar esta disertación, vamos a hacerlo con una frase que realizó el gran genio Isaac Newton, la cual dice: lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano. Imagínense la reflexión que nos da esta frase. Nos invita a que cada día investiguemos más y que nos demos cuenta que aún tenemos una inmensidad más por explorar. Muchísimas gracias nuevamente por su atención.